sabiduría, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Antes de orar, aquí tengo las peticiones de oración. Antes de orar, por la televisión no voy a sacar lo que le voy a poner en la pizarra. Se lo quiero dejar ahorita así claro. Solo vamos a estar sacando por la televisión los versículos. ¿Por qué, pastor? Porque esto es para los que vienen los martes, ¿verdad? Entonces, si usted le quiere tomar fotografías a lo que vamos a poner ahí, tómele, pero no va a salir por la televisión, solo van a salir los versículos, ¿verdad? Entonces, vamos a orar porque el tema es hoy dones de inspiración. El martes pasado vimos lo que eran dones de revelación. ¿Cuáles eran los dones de revelación? Baleadas, caguacates, va a querer tomates. ¿Cuáles eran los dones de revelación, hermano? Bueno, pastor, tanta fue la revelación que hasta se me olvidaron. Vamos a ver, don de palabra de sabiduría, don de palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Esos tres. Entonces hoy vamos a ver otros tres. Estos dones que vamos a ver hoy son dones de inspiración. Amén. Vamos a orar. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable? Que no sea yo, hermano, que sea la palabra que nos hable esta noche. Padre, en el nombre de Jesús levantamos primeramente estas peticiones de oración y las ponemos en tu mano, Señor, que tú puedas llenar, Señor, cada vacío en los hogares, en las familias, en cada vida, Señor, y en cada corazón. Te pedimos que tomes el control de tu palabra esta noche, que haya un ambiente magistral para que tu palabra sea enseñada con libertad. Gracias, Señor. Amén. Y el pueblo dice... Dele palmas con fuerza. Amén. Gloria al Señor. Bueno, lo primero es, voy a poner introducción. Lo que quiero hablarle primero, porque cuando nosotros somos bautizados, oiga bien esto, por el Espíritu Santo. Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, entonces empezamos a recibir los dones del Espíritu Santo. Esto que le estoy enseñando hoy no es palabra mía, esto es doctrina. ¿Doctrina qué es, hermanos? ¿Qué es doctrina? Dios santo. ¿Qué es doctrina, hermanos? Forma de vida. Por ejemplo, ¿por qué el velo es doctrina? ¿Por qué el velo es doctrina? Porque es una forma de vida de la iglesia. Que hoy, este año de la revelación, se le tiene que revelar. Hermano, no sé si usted sabe, pero no solo Ministerios de Benecer declaró año de la revelación. Por si no lo sabía. Hay 3 o 4 ministerios por ahí que tienen también declarado año en la revelación. Y gloria a Dios por eso. Amén. Ahora, mire qué interesante. Si nadie, oiga bien, no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, entonces no recibe el don. Puede haber una visitación, pero el don no lo tiene. Bueno, pastores, y yo que estoy con el don casada. No estoy hablando de ese don. Estoy hablando del talento, estoy hablando del carisma. Entonces, empieza a ser una obra de edificación el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que edifica? Recuerde que los dones son para edificar el cuerpo. Un don no es para edificar al pastor. Un don no es para edificar a la pastora. No. Los dones son para edificación del cuerpo. O sea, que cuando una palabra de estos dones que estamos hablando no es que se van a dar de interpretación privada, sino que son públicos. Amén. Amén. Estoy empezando ahorita con 4x4 Caterpillar, hermano. Ahora, en el día de Pentecostés, cuando 120 estaban reunidos en el aposento alto, recibieron ese maravilloso regalo que se manifestó. Oiga bien, por medio de las lenguas. Como de fuego, dice la Biblia. Fue una promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos cuando dijo que a través del bautismo recibirían el poder. En el griego es dunamis, ¿verdad? Fuerza de lo alto. No solo una fuerza física, sino que una fuerza espiritual. Ahora, esto que le estoy mostrando ahorita
solamente es para poner un asentamiento de lo que queremos hablar. Ahí están todos los versículos, por eso le digo que le tome fotografía y lo lleve a su casa. Lo que vamos a ver es que esto es tan solo algo de lo poco que podemos recibir, o podemos recibir más. Por eso le llamamos dones, que son regalos inmerecidos. Eso lo recibimos, valga la redundancia, de parte del Señor, por medio del Espíritu Santo. Son dados a la iglesia. Recuerde que Cristo tuvo que ascender y dijo: vayan a esperar al Espíritu Santo para que reciban la manifestación de los dones. Ahora, tal vez me ayuden con el sonido, por favor. Ahora, el objetivo de los dones es, oiga bien, para crecimiento y edificación. Diga conmigo, crecimiento. Diga conmigo, crecimiento y edificación. Amén. No le bajemos el volumen, solo regulémosle que no haya eco. No le bajemos el volumen, porque si no me van a hacer gritar. Entonces, una cosa es crecimiento y otra cosa es edificación. Los dones son para eso. Si no hay dones en una iglesia, va a ver usted que hay iglesias que no crecen. Pastor, pero yo conozco una iglesia que tiene 40 años y solo 4 pelones, y de verdad están pelones ahí, hermano. No hay dones, no hay profecía, no hay sabiduría, no hay palabra, no hay nada. Entonces, ¿cuántos quieren crecer aquí? ¿Cuántos quieren crecer? Entonces, usted tiene que tener talentos. Si usted quiere crecer, pero sin dones, no va a crecer nunca. Por eso es que los dones son para crecimiento. Ok, mire, eso está en Efesios capítulo 4 versículo 12 al 13. Es para los hijos maduros. La palabra hijo maduro se dice huíos en el griego. 1 Corintios 12, 4, Hebreos 5, 14, 1 Corintios 14, 19 y 1 Pedro 4, 10. Según lo que estamos leyendo en 1 Corintios 2, 8 al 10, los dones del Espíritu son 9. Pero yo le puse acá que para estudiarlos, se lo he explicado desde el año pasado, lo podremos o lo vamos a poner en 3 grupos. El primer grupo fue el de revelación que vimos el martes pasado. El segundo grupo es los de inspiración y tal vez terminamos con los de poder. Aunque también hay otros dones, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver tal vez terminando con esto primero, que eso están en Romanos, pero eso lo vamos a ver tal vez después. Ok, solo para manera, mire, estoy tratando de ponerle el cimiento para que me pueda dar a entender todas las palabras. Los versículos no los vamos a leer, solo usted los apunte y los lee en su casa porque quiero aprovechar con el tiempo. La palabra don viene de la palabra griega charisma, que en su acepción más general quiere decir regalo, pero también indica un favor que se recibe sin tener el mérito para ello. Esa palabra es la 5486, que es del diccionario Strong. Es decir, que es un regalo de la gracia divina de Dios. Son extraordinarios. ¿Por qué? Porque confirman. Diga conmigo, confirman. Vamos, diga fuerte, confirman. Confirman la palabra. Se me olvidó subrayárselo ahí. Los dones confirman. Ningún don es para guiar. Es don para. Mire, hermano, si tengo que volvérselo a repetir en febrero, este mensaje se lo repito, hermano. No se nos olvide. Ya oíste la profecía, ¿qué es lo que dijo, verdad? Que hay que obedecer al pastor. No, si es que la profecía no es para que lo guíe, que es lo que la profecía es para que le confirme algo que se tiene que hacer. Oíste la profecía. Dice la profecía que hay que usar velo. No, la profecía no va a servir para guiarlo. La profecía le va a confirmar lo que ya está en la palabra. Eso es lo que le quiero enseñar. Por eso me voy tomando el tiempo y se lo dejo ahí, que usted le tome fotografía y se vaya a su casa con mayor tiempo ver esto. La palabra carisma tiene relación con la palabra charis. De ahí vienen algunos nombres, ¿verdad? Charis, el chasis también por ahí viene, que quiere decir gracia, favor. Esa gracia permite accionar los dones con alegría. Mire, ¿por qué le estoy enseñando esto? Porque generalmente cuando alguien está siendo usado en profecía se pone como enojado. Así dice el Señor.
No, hermano, si la palabra don es con alegría. Hijo mío, dice el Señor, con amor eterno te he amado. Pero no es que ese hermano es profeta. ¿Por qué? Porque se le arruga así cuando se pone. No, hermano. Pastor, ¿quién tiene el ministerio profético en la iglesia? El que se pone más enojado. No, hermano. Eso era, mire, hermano, usted se ríe conmigo, yo también. ¿Sabe por qué? Hace ¿qué? 1990, hace 26 años. ¿Sí? Hace 26 años. 27, estamos en el... Hermano, así se creía en la iglesia al principio. Que el más enojado, el más bravo, tenía ministerio profético. Mire qué error. Por eso es que tenemos que ir a ver la palabra. Ahora, es una palabra que se da con alegría, con gratitud por la bondad y la misericordia que Dios nos ha mostrado hacia el ser humano. Eso fortalece la fe cristiana. Los dones del Espíritu Santo deben ser anhelados. Dígale al hermano que tiene a la par, tienes que anhelar los dones. No, pastor, yo ya estoy bien con que ya me bauticé, ya estoy bien. No, hermano, faltan los dones. Bueno, ahí le voy a dejar 1 Corintios 12:10, porque ahí está los dones de inspiración. En este grupo, mire, están, porque aquí sí podemos decirle grupo a esto, ¿verdad? En este grupo están los dones de diversos géneros de lengua. Número 1 está interpretación de esas diversos géneros de lengua. Y por último está la profecía. El martes pasado no vimos la profecía, lo vamos a ver hoy, que es el último que vamos a ver el día de hoy. Inspiración, don de inspiración. Inspiración quiere decir aquel efecto de sentir una singular y eficaz. Se me olvidó ponerle ahí, ¿verdad? Le puse iluminación, era revelación, porque estamos en el año de la revelación. Es una eficaz iluminación de Dios al entendimiento que le hace decir algo de una manera espontánea y sin esfuerzo. Por eso es que un hermano, aquí no ha pasado, pero imagínense un hermano, así dice el Señor, amén. ¿Qué dijo el hermano? Es que estaba tan tomado por el Espíritu que no se le entendió. No, hermano, eso lo vamos a ver ahorita. Por eso es que mire cómo dice ahí, el diccionario Vine dice eso. Son palabras que están en la escritura. Mire, la palabra, el diccionario Encarta, es una palabra que Dios da con entendimiento, que le hace decir algo de manera espontánea y sin esfuerzo. Ya va a ver usted por qué. No es que, que ahorita me está temblando los pies, ahorita ahí está. No, hermano, eso es misticismo. Eso es misticismo. Es que cuando ya me hace como pollo con accidentes. No, hermano, eso es misticismo. Ya va a ver usted y lo voy a poner los versículos más adelante. Dice después que también se deriva de una palabra griega que dice fero. Esa significa llevar, significa traer. Ese verbo se utiliza en personas que actúan por el poder del Espíritu Santo, no actuando en conformidad con sus propias voluntades, ni expresando, oiga bien eso, sus pensamientos, sino siguiendo la mente de Dios. Dios en palabras dadas y ministradas por el mismo Dios. Mira qué interesante esto. Ok, estoy poniendo cimiento porque voy a entrar con el primer don, primer talento. A este don le llamamos diversos géneros de lenguas. En muchas versiones así dice, ¿va? Diversos géneros de lenguas. Es muy importante, no estamos hablando de hablar en lenguas. Quiero dejarlo bien claro. Estamos hablando de diversos géneros. Entonces, para entender eso, antes de leerle los versículos, la palabra que dice géneros se deriva de una palabra griega que dice genos, que tiene acepciones como, oiga bien, familias, tipos, linajes o clases. Quiere decir que lo podemos decir como diversas familias de lenguas, así lo podemos traducir. O lo podemos traducir como diferentes tipos de lenguas
o diferentes linajes de lengua. Mira qué interesante. ¿Por qué? Porque hay lenguas angélicas, hay lenguas humanas. Amén. Y hay, hermanos, las lenguas del Espíritu. O sea que, ¿cuál es una lengua humana? Una lengua humana. El inglés. Do you speak English? Guatumiro Guatusi. Me gusta el bululo, dicen los de Tela, ¿verdad? Y escaliche, ¿o cómo se llama eso? Garífuna, ¿verdad? Es un dialecto. Esos son diferentes géneros de lengua, pero son lenguas humanas. Hay diferentes géneros de lenguas espirituales, hermano. Por eso es que, mire, a veces que usted va a oír a algún hermano que dice, yo oigo que ese hermano dice, Rambo saca la bazuca, ¿verdad? No, es que tal vez usted no, el oído no le... Ya vamos a ver por qué necesitamos aprender esto. Pásame la rama seca, dice otro por ahí, ¿verdad? Es que necesitamos saber qué lenguas son. De repente Dios te puede utilizar. Fíjese que una vez yo tuve una experiencia. Una vez, hermano, yo iba en un bus hace 1986, creo que era por ahí, hermano, 87. Iba en un bus iban hablando unos gringos. Y yo, hermano, iba sacando en el colegio inglés 1, inglés 2 para empezar. Y yo no entendía. Yo le decía, Señor, por tu espíritu quiero saber. Y fíjese, hermano, que por el espíritu entendí lo que estaban hablando. Yo no sabía inglés, pero por el espíritu empecé a entender lo que estaban hablando. Y yo estaba, hermano, tenía como 15 años. Bueno, eso fue el año pasado. Y empecé a entender, pero hermano, Dios te puede, si tú tienes el talento, si tienes el don, el Señor te puede activar así. Se te va a facilitar el hablar idiomas, porque lo tienes por el espíritu. Pero no me quiero detener ahí. Hay otra palabra que para decir lengua se dice glosa. Esa palabra indica idioma o lengua. Es la 1100 del griego, esa palabra. Indica que este don se mueve en aquellos hermanos, oiga, bautizados con el Espíritu Santo, que son utilizados como vasos con el propósito de dar un mensaje de parte de Dios para edificación. Diga conmigo, edificación. ¿Edificación de quién? No del pastor. No del pastor. No del hermano. Es de la iglesia. Mire lo que pasó el domingo, antier. El pastor Tirso me dijo, mira, fíjate que el Señor me tomó y me dio esta palabra, mira. Entonces le dije yo, sí, es para mí, amén, pero déla al pueblo. Y usted miró lo que lo hizo él, ¿verdad? Entonces le digo, cuando lo sienta, me dice, porque ahorita ya no estoy así, ¿verdad? Bajo la unción. Pero entonces, bueno, cuando lo tenga, délo. Bueno, vos sos el ministro de esta casa. Le estoy hablando de un pastor. Y usted fijó cómo funcionó el don. ¿Cómo funcionó el talento? Porque es para edificación de la iglesia. Y al final se ministró ¿quién? La iglesia, no solo yo, sino que fuimos ministrados todos. Porque hay que entender esto. No es la profecía personificada o personalizada sería, ¿verdad? Ok. Entonces se da un mensaje de Dios para edificación de la iglesia por medio de diferentes tipos de idiomas o lenguas. Ese don se debe diferenciar del hablar en lenguas como señal del bautismo con el Espíritu Santo en la iglesia. ¿Por qué? Porque el hablar en lenguas es una señal que usted tiene el Espíritu Santo. No es que en ese momento usted recibe el Espíritu Santo. No, nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando ¿qué? Cuando aceptamos a Cristo. Ahí está el Espíritu Santo. Pero no se ha manifestado. Mire, le estoy enseñando con buena letra, despacio, aunque algunos ya lo saben, pero Pablo decía, si tengo que repetírselo, se lo tengo que repetir. Porque he visto todavía que no hemos madurado, hermano. Y sé que hay hermanos nuevos que están viniendo también que no saben esto. Entonces, para poder corregir hay que instruir primero, enseñar. Ok, vamos. Entonces, hay características de estos géneros de lengua. Número 1, pueden ser humanas. ¿Por qué, hermano? ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿Qué pasó en Pentecostés? Dice que hablaron lenguas humanas. Eran lenguas, ¿pero por qué? Por el Espíritu. Así como de otras esferas, incluyendo la esfera angélica. O sea que los ángeles tienen su lenguaje. Número 2, son un don o regalo para la novia. ¿Cuántos son novias del Señor aquí?
¿Cuántos son novios del Señor? Entonces son para usted. Por ejemplo, el ejemplo que pongo aquí es Eleazar, cuando le lleva los regalos a Rebeca, donde Eleazar es figura del Espíritu Santo que le lleva adornos a la que se ha de casar con el hijo de Abraham, que en este caso es Isaac. Entonces voy a avanzar acá porque es acá en Génesis capítulo 24. Dios santo, Dios mío, ya se me pegó esto. Se me pegó. Ok, ahí está, Génesis 24:10. Y el criado, como 10 camellos de los camellos, tomó 10 camellos de los camellos de su señor. Discúlpeme que no miré ahí porque estoy sin los anteojos. El criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Entonces, aquí, hermano, dice que tomó toda clase, pero que provenía de Abraham. O sea, que los regalos que le llevó Eleazar no eran de Eleazar. Eleazar los administró y se los dio, pero venían ¿de dónde? Dice acá, de Abraham. Entonces, tipo y figura del Padre, y Eleazar, tipo y sombra de figura del Espíritu Santo, e Isaac, tipo y sombra figura de Cristo, el Hijo. Entonces va donde Rebeca y le lleva los regalos. Entonces estoy tomando ese versículo ahí, pero no me voy a centralizar en ese versículo. Mira el 53. Y sacó el criado alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, y dio a Rebeca también, dio cosas preciosas, y también a su hermano y a su madre. Entonces acá puedo ver yo, hermano, que como es una figura de cómo el Espíritu Santo puede trabajar y puede darle a la iglesia también ese tipo de talentos. Pero ok, porque el tiempo me está avanzando, también voy a caminar un poquito. Véase conmigo a Ezequiel capítulo 16, versículo 8, porque miren lo que pasó acá. Vamos a leer hasta el versículo 14. También como la mujer que se describe acá en Ezequiel, acá, quien antes de ser adornada, eso es lo que quiero centralizar, fue ungida. No puede haber un uso de un don si primero no ha sido ungido. Entonces mire lo que dice acá. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Como que estaba en celo, ¿ah? Y extendí mi mano sobre ti y cubrí. Cobertura. Mire qué interesante. Estamos en el año de la revelación. Ok, y cubrí tu desnudez y te di juramento. Y entré en pacto contigo. Santa Cena. El domingo tomamos Santa Cena. Mire, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Versículo 9. Te lavé con agua, la palabra. Amén. Y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí. O sea que no puede ungir una persona si no le ha dado palabra. Por eso es que hay cosas que se hacen después de la palabra. Mire lo que dice ese versículo. Entonces te ungí, versículo 10. Te vestí, lo cubrieron de bordado. Te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Mire, ahí podemos ver todos los tipos de coberturas que le pusieron. Pero lo que me interesa es que sigamos leyendo. Te atavié, entonces empieza a decirle acá. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos. Las obras. Y puse un collar, ¿a dónde? En tu cuello. Mire qué interesante. Puse joyas en tu nariz. El olfato. Mira el discernimiento. Zarcillos en tus orejas, el oír. Y una hermosa diadema en la cabeza, en los pensamientos. Así fuiste adornada de oro, de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel, revelación y aceite. Y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste. Pero mire qué interesante con esa palabra que me encontré ahí. Prosperaste hasta que llegaste a reinar. O sea que antes de que usted y yo nos sentemos con Dios, con Jesús, a reinar, tenemos que ser prosperados. Y nosotros somos prosperados por... Dele palmas al Señor, hermano, con todas sus fuerzas.
Mire qué hermoso eso. Y salió tu renombre. Mire cómo dice ahí. Entre las naciones a causa del chambre. Mire cómo dice ahí. ¿Cómo nos van a conocer? ¿Por qué vamos a tener fama? Por la hermosura. Porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor. Entonces, no nos creamos la mamá de los pollitos. Porque la gracia que tenemos, el don y el talento que nos están dando, es porque Dios puso su gracia sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén todavía? Por eso es, hermano, que hasta para, mire qué terrible, Ministerio Gustavo Padilla, no puede ser. Porque no soy yo el de la unción. Es el Señor que envía la unción a través, como vaso. Porque nosotros somos vasos. Bueno, mire, como estoy todavía hablando de esto, estoy hablando un poquito de esto. Mire, ¿qué más? ¿Qué es lo que va a pasar con estos talentos? Estamos hablando ahorita de los diversos géneros de lenguas, como son talentos que nos van a entregar, que nos van a dar, o algunos ya los tienen. Dice acá, se va a manifestar a voluntad del Espíritu Santo, no es a voluntad nuestra. Mientras que las lenguas propias se hablan a voluntad del individuo. Por ejemplo, yo estoy hablando ahorita porque yo domino el lenguaje humano y estoy hablando, ¿verdad? No, imagínense que fuera tartajo, ¿verdad? Y que le dijera fíjese, hermano, que entonces cucucucu va a decir cucurrucucú, va a decir de repente. Entonces, hermano, el lenguaje no lo puedo dominar. Así sucede con alguna gente. ¿Qué es lo que dicen algunos científicos? Que niños que hablan así, pequeños, tienen problemas de la motora gruesa. No sé cuántos saben lo que es la motora gruesa. Está la motora gruesa y la motora fina. La motora fina es la escritura y la gruesa es el trabajar con la plastilina. O sea que si usted oye a una persona que es así como medio que se traba, le falta motora gruesa. O sea que le faltó hacer trabajos. Por eso es que en las escuelas le ponen a hacer trabajos manuales a uno, hermano. Con plastilina, forrar globos con papel periódico. Eso le ayuda al desarrollo de la mente. Mire qué interesante que con el trabajo en las manos se regula su lenguaje. Ahora, si usted regula, obviamente, si usted lo domina, su lengua, entonces también usted tiene que saber cuando usted va a mentir. Cuando usted está mintiéndole, al pastor le mienten, hermano. Al pastor, si yo le contara. Pero le mienten a uno. Además, por ahí dicen orden pastoral. Y no ha dicho nada el pastor. Y por eso estoy hablando de dominar la lengua. Si no dominamos la lengua humana, ¿cómo vamos a dominar una lengua del espíritu? ¿No será por eso que Dios no nos ha usado como nos tiene que usar? Porque esto no es que ya se acabó. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, los diversos géneros de lenguas necesitan ser interpretados, no traducidos. No es la palabra traducir, no, es interpretar para cumplir un propósito. Y por eso lo puse en mayúscula. ¿Cuál es el propósito? Edificar. Número 3, este don puede manifestarse en medio de la congregación y o también ante el impacto de una unción especial y específica en el momento de la manifestación de los dones. Ok, voy a dejar ahí los diversos géneros de lenguas por ahorita, porque tengo que avanzar y vamos a dejar tiempo a preguntas. Número 2, interpretación. O sea, ya se movió el don de las lenguas. Ok, entonces ahora lo que tiene que haber es una interpretación de esas lenguas. La palabra interpretación de lenguas se deriva del griego emenía y hermeneu. ¿Cuándo se acuerdan los de intermedia? Cuando mirábamos lo que era hermenéutica. ¿Sí? Hermenéutica, de ahí proviene esa palabra interpretar. Significa, obviamente, interpretar, valga la redundancia, explicar el significado de las palabras en un lenguaje diferente. Ahí están las palabras, es la 2058 y la 2059. Esto nos indica que quien tiene este don puede explicar el significado de un mensaje dado en lenguas
al idioma que nosotros hablamos, para que sea comprensible en toda la congregación. El mensaje de Dios tiene que ser comprensible. La mayoría de veces la persona que tiene el don de diversos géneros de lengua tiene también el don de la interpretación. Por eso va a escuchar usted que tal vez alguien, un hermano o hermana, puede levantarse con las lenguas y primero, ¿verdad?, usa camay, por ejemplo, como dice aquel, ¿verdad? Y entonces después de hablar en lenguas, entonces dice la interpretación, eso no es profecía, no es palabra de ciencia, no es palabra de sabiduría. ¿Qué pasó ahí? Una interpretación. Hubo un don primero, el diverso género de lengua, y después vino la interpretación. No sé si ha oído usted en la congregación a veces que se levanta un hermano y habla en lenguas primero y después de que habla en lenguas, da la profecía. Ahora, si solo dijo, usa camay, pero después dice, por tanto, hijo mío, así dice el Señor, tú que venís. No, ese no interpretó porque, estoy poniendo un ejemplo, hermano, amén, me está tratando de entender, ¿verdad? Si dijo, por lo menos un minuto habló en lenguas, pero en el espíritu se siente, hermano. Entonces al siguiente minuto va a interpretar lo que quiso decir el Señor en un mensaje. Pero no es que usted va a decir una palabra en lenguas y es que una palabra del Señor es no. Eso no es interpretación. Al final el que va a ministrar eso es el pastor. Amén. ¿Estamos bien hasta acá, hermanos? Ok, aquí no voy a poner versículos porque los tengo más adelante. Ahorita solo quiero que me entiendan los conceptos. Y ya vimos el don de diversos géneros de lenguas y ahora la interpretación. Interpretar, no traducir, es interpretar. Y por último tenemos acá profecía, que aquí sí nos vamos a tomar un poquito de tiempo, que con esto quiero terminar. La palabra profecía viene de una palabra griega que quiere decir discurso de inspiración divina. Para reprobar algo malo, oiga, para consolar en la aflicción y para revelar, diga conmigo, revelar cosas ocultas, porque estamos en el año de la revelación, amén, o predecir el futuro. La 4394 es la palabra del Strong. El don de profecía es un don que lo tenemos bien machacado en la congregación, pero lo tenemos mal utilizado. A todos le llamamos profecía y por eso lo estoy enseñando. El don de profecía permite que las congregaciones puedan recibir. Oiga bien lo que estoy escribiendo y lo que le estoy diciendo, y por eso lo dejo escrito, porque las palabras se las lleva el viento. El don de profecía permite que las congregaciones puedan recibir edificación o reprobar algo que se está haciendo incorrectamente, o consolar a aquellos que están pasando pruebas. Nos limpia al revelar cosas ocultas y nos da esperanza acerca de nuestro futuro. ¿Está claro, hermanos? Ok, vamos con los versículos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Mire qué interesante. Le dice Pablo, está escribiéndole a Timoteo. Ahora bien, le dice Pablo a Timoteo, en una casa grande, no está hablando de una casa chiquita. Por eso es que usted no diga, es que mi iglesita. No, hermano, no. Es que mi negocito, es que mi trabajito, aquí traigo la ofrendita, es que tengo que dar el diezmito. No hable así, porque no sé usted cuántos han oído un anuncio, hablar chiquito no lo voy a hacer ahorrar, ¿verdad? Es que voy a ir a comerme una comidita y tal vez es una hamburguesona así, ¿verdad? No, hablar chiquito no nos va a hacer. Mire, hay que servirnos con cuchara grande. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele palmas al Señor, hermano. Hay que servirnos con cuchara grande. Si Pablo le está diciendo a Timoteo que en una casa grande, es que somos grandes. Dígale al hermano que tiene la par, hermano, esta casa es grande. Usted no va a decir, es que mi iglesita, es que mi discipuladito. No, hermano. Mire lo que dice acá. En una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también hay vasos de madera y de barro. Unos son, ¿cómo dice?
y hay otros que son para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado. Quiere decir que hay algunos que tienen talentos, pero no se limpian, porque eso me preguntaron el martes pasado, si uno que está en pecado puede ser utilizado. Pero entonces ese es un vaso de deshonra, porque no se limpió. Pero dice que si se limpia de esas cosas, será vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena. Entonces, como vamos avanzando y tienen que haber preguntas y tengo que volar con esto, este don debe de practicarse dentro de estos siguientes parámetros. Solamente le voy a tocar 4 parámetros. Número 1, este don debe de ejercitarse conforme a la medida de fe de Dios. Dios puede utilizarnos en cualquier momento, por lo cual debemos estar dispuestos a dejarnos usar por el Espíritu Santo para comunicar el mensaje que Dios quiere para su pueblo. Ok, pongámosle Biblia a eso. Entonces Romanos capítulo 12 versículo 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, diga conmigo, diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el de profecía, úsese. ¿Cómo dice ahí? Conforme a la medida. Entonces, dependiendo del vaso, como tenga la fe, así va a ser el don. ¿Me está dando a entender, hermanos? Por eso es que usted va a oír que alguien puede dar una profecía hasta con un acento todo raro, ¿verdad? Usted dice: ese hermano, es el Espíritu que lo está usando. Conforme a la medida que tiene de fe. Entonces, una persona usada por el Espíritu Santo va a recordar las cosas que tiene el vaso. Hay vasos, dijimos, de oro, de plata, de bronce, de madera y de barro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el que tiene el don de profecía? Porque estamos en el don de profecía. Tiene que comerse el rollo. No, a mí me gusta, pastor, que me use el Señor. Pero eso de leer la Biblia, no. No, entonces ¿cómo quiere el don? Tiene que leer la Biblia, porque al leer la Biblia el Espíritu Santo le va a utilizar. Ok, número 2, estoy hablando por qué o este don que debe practicarse dentro de estos parámetros. Número 2, debe de ser para edificación, exhortación y consolación. Esos 3. ¿Cómo sabe usted? Miren lo estoy enseñando. ¿Cómo sabe usted que la profecía que hubo hoy en el culto fue de Dios? Tiene que llevar esos 3 elementos. Si esos 3 elementos no están en la profecía, no la reciba. No la reciba. Ay, pastor, pero le pusieron el micrófono. No importa, no la reciba. Examinarlo todo, retengan lo bueno. El don no debe ser utilizado para atemorizar a las personas o congregaciones. Si no, se lo estoy poniendo ahí con letra grande. Quería ponerlo más grande, hermano, pero no me cabía en la pantalla. Así dice el Señor, hijo mío, tú que no has dado los diezmos en todo el 2016, por eso no recibiste esa abundancia, dice el Señor. ¿Será profecía eso? Dígame si lleva exhortación. Bueno, si lleva exhortación. ¿Lleva consolación? ¿Lleva edificación? No lleva. Tiene que llevar los 3 elementos. Una profecía: hijo mío, dice el Señor, tú que has andado en el lodo cenagoso, yo te saqué, yo te limpié, déjate limpiar porque te quiero usar. Mire qué interesante, diferente. No le digo yo, pues una vez que escuché una profecía, yo, hermano, hace como 26 años. Sí, tú que has venido en pecado, cuando entraste solí tu pecado, así decía la profecía, te vas a revolcar como un gusano, pero no te voy a perdonar. Así decía la profecía, hermano. Si la Biblia dice que el Señor perdona a todo el mundo, hermano. Por eso le estoy enseñando esto, porque no es a cualquiera que se le pone el micrófono.
Ay, qué malcriado el pastor, no me puso el micrófono y yo quería dar la profecía. Entonces, ya le voy a enseñar un versículo. Que el profeta debe de sujetar al espíritu. Porque el espíritu está sujeto al profeta. Número 3 sería, ¿verdad? ¿Cuál es otra? ¿Cuál es? Ahí está, mire, 1 Corintios 14, 3. Pongámosle Biblia. El que profetiza, ¿a quién habla? ¿A quién habla? A los ángeles. ¿A quién habla el que profetiza? A los hombres. Entonces, ¿para qué le habla a los hombres? Ahí está, edificación. Es que no me lo estoy inventando, le estoy poniendo lo que dice la Biblia. Para edificación, exhortación y consolación. No le dije yo de aquella hermana pues que dijo, hijo mío, no, perdón, hija mía, dijo, que nadie te ha felicitado el Día de las Madres, yo te felicito hoy. Felicidades, le dije. Imagínese usted. Pero es porque a veces las personas no tienen la enseñanza. Ok, le estoy poniendo Biblia. Vamos avanzando porque quiero dejar el tiempo a preguntas. Ok, mire qué interesante. Otro punto acá es que debe de practicarse dentro de este parámetro de los dones, este don de profecía, debe de tener un parámetro bíblico. La profecía no debe emitir conceptos que contradigan lo que está escrito en la palabra. Y debe de ser respaldada. ¿Por qué? Por la palabra misma. Hijo mío, dice el Señor, tú eres la higuera que ha hablado la Biblia. No, la Biblia dice que la higuera es Israel. Entonces, si una profecía dijo que éramos, esa profecía, desde ese momento rechácela. Ahora, le voy a enseñar algo. No quiere decir que porque se equivocó el hermano que tiene profecía, ese hermano estaba endemoniado. ¿Sabe por qué? Le voy a enseñar algo. Estamos en el año de la revelación. Amén. Tal vez me buscan el pasaje, está en 1 Samuel. Hubo un profeta que se equivocó 7 veces el mismo día y en la misma profecía. ¿Quién? Samuel. ¿Era profeta o no era? Búsqueme el pasaje, hermano. 1 Samuel. ¿Por qué se equivocó? 7 veces. Se fue a la casa de Isaí y entró, hermano, profeta, ungido, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? 1 Samuel. Y entra Samuel y aquí llegó el profeta. Y tráeme a tus hijos, ponlos ahí. Y le puso los 7. Y miró al primero, hermano, así como su pastor, bro. ¿Por qué se ríe, hermano? Este es, dijo, el rey de Israel. ¿Y qué le dijo el Señor? No es ese. 1 Samuel 16. ¿16 qué? Búsquelo ahí cuando dice. Y el Señor le dijo, no es ese. Entonces viene y dice Samuel, me equivoqué, vamos con el segundo. Es este. Lo miró rubio, ojos arcos, hermano, chele. Y los dientes blancos. Este, dijo. Y dijo el Señor, tampoco te equivocaste. Bueno, la tercera es la vencida, dijo. Se fue al tercero, hermano. Este chaparrito a vencer, dijo. 16 ¿qué? Vamos a ver, léalo, hermano. E hizo pasar Isaí sus 7 hijos delante de Samuel, mas Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. 7 veces se equivocó Samuel, hermano. Ay, yo ya no le creo a ese hermano porque ya se equivocó una vez. No, un momento, es que por eso le estoy enseñando. Ahora, otra cosa que quiero recalcar. No porque el hermano o la hermana profetiza, es profeta. Una cosa que lo vamos a ver más adelante, se lo voy a enseñar, es ministerio profético. Una cosa es ministerio profético y otra cosa es tener el don de profecía. Son dos cosas distintas. Ok, voy a avanzar porque sé que hay preguntas. Esto duele, hermano. Segunda de Pedro 1:19. Agárrese bien de la silla. Tenemos también la palabra profética. Ajá, ¿quién está hablando ahí? Perdón, ¿quién está hablando ahí? Pedro, ¿ya estaba en el Antiguo Testamento escrito? Pregunto. Sí, ok, ¿ya estaba hecho el Apocalipsis? No. Entonces, ¿de qué palabra profética estaba hablando? Del Antiguo Testamento. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien
en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, porque está en el año de la revelación. Entonces, ¿qué es lo que nos va a revelar? La palabra. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura. Hay profecías en la Escritura. Hay profecías escritas. Ninguna es de interpretación privada. No, es que yo la voy a entender. Mire, yo la voy a interpretar. De esta manera. No. Dice ahí que no tiene su interpretación y fue escrita para eso. No es que la voy a acomodar. Yo no le puedo venir a enseñar aquí un versículo y acomodarlo como yo quiero para darle machete a usted. No. Yo tengo que enseñárselo como con el espíritu que fue escrita esa profecía. Por eso le pongo la palabra original del griego y del hebreo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, no de nombre, santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados hablaron, ya no dice escrito. Por eso son dones de, ay hermano, dones de, es que se me duerme usted hermano y no está haciendo frío. Entonces mire qué interesante. Una persona que tiene estos talentos está siendo inspirada. Es como cuando, hermano, yo no sé si usted ha compuesto alguna canción una vez usted. ¿Ah? Usted dice, con la luna llena bajo las estrellas. No, pero esa es una canción, dice usted. No. Te voy a cambiar el nombre. No, también esa es otra que. No, usted no tiene inspiración. Inspiración es que si usted, obviamente, valga la redundancia, se inspire en algo. ¿Verdad? Y sea algo nuevo. Es que se lo digo porque una vez, hermano, en el colegio, en español 2, la pastora, la maestra nos pidió un poema y valía 20 puntos, hermano. Y ahí en la clase había que inspirarse. Y yo, hermano, santo Jesucristo. Y entonces se me vino una canción de Timbiricha, hermano. Tal vez la señora esta no la ha oído la canción, dijo. Y se la copié todita, hermano. Y se la llevé, aquí ya terminé, me gané los 20 puntos. Entonces me revisó y me puso los 20 puntos. Y al rato, cuando yo me iba alejando ya, ¿verdad? Yo, Padilla, venga para acá. ¿Qué pasó? Esto me huele a mí como que una canción, ya la he oído en algún lado. Yo, ¿cómo se pone a creer? Le decía yo. Señor, reprenda al diablo. Estaba cipote yo, hermano. Pero lo que le quiero dar a entender es que no es de inspiración privada. Y obviamente es el Señor. Entonces, mire, agárrese bien del asiento. Primera de Corintios capítulo 14. Ay, hombre, ¿qué pasó? ¿Qué dice acá? Ay, hombre, ¿qué pasó? Bueno, miremos acá. Después lo vamos a leer. Debe de ser por turno la profecía. No es que el que grita más fuerte se le va a poner el micrófono. Porque tal vez la hermanita dice, así dice el Señor. Y el otro hermano dice, así dice el Señor. Y el hermano está con el micrófono. Se lo pongo, ¿verdad? No. Cálmese, calmados, para todo hay tiempo. Dios habla de un tiempo y en un orden para profetizar, indicando con ello que los vasos pueden en algún momento sujetar. Oiga bien lo que estoy poniendo acá. El vaso puede sujetar la profecía hasta que se les concede el turno para profetizar. No, pastor, ahorita, porque si no se me va. No, momento. Es que si no me... y después le va a poner... No, y ahora ya no, ya no estoy inspirado. Para corregir eso, por eso nos vamos a la Biblia. Por eso le dije, agárrese. 1 Corintios 14, 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. ¿Y cómo dice? Y por turno. Y uno sea. Así, hermano, si hay un intérprete, ese que interprete los talentos que hay, 2 o 3. Mire cómo dice ahí. Y si no hay intérprete, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que se calle, no que se vaya a la calle, no, que se calle en la iglesia. Si usted sabe que usted no tiene el don de interpretación o que no hay algún intérprete en la iglesia, entonces no hable las lenguas en alto.
Imagínense que está hablando y tal vez, hermano, sabe que hay una profecía. Así dice el Señor. No, mejor mire. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si usted no la va a interpretar, porque mire, las lenguas son para edificación propia. Eso tendríamos que leer todo 1 Corintios, ¿verdad? Pero la lengua personal. Pero hay una lengua que obviamente usted la da porque sabe que tiene interpretación. La lengua que tiene interpretación, esa es una profecía que se interpreta. Es un don de diversos géneros de lengua con interpretación. Entonces mire, dice, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas, aquí le hablan los profetas, hablen 2 o 3. Y los demás, ¿qué dice? No, es que yo no quiero dar la profecía porque aquel me sabe que yo soy pícaro, entonces se la voy a dar aquí solito a la hermana. Mire, hermana, te voy a llevar a lo solito, a lo oscurito para enseñarte un corito. No, eso ya es picardía, hermano. Por eso es que se tiene que dar, mire la profecía como dice. Versículo 30. Y si algo le fuera revelado, diga conmigo, revelado a otro que estuviera sentado, ¿qué dice? Súbase rapidito donde el pastor. No, dice, calle. Versículo 31. Porque podéis profetizar, ¿cómo dice? Todos. ¿Cómo dice? Está bonito, ¿verdad? Todos, hermano, ¿cuántos somos cristianos aquí? ¿Cuántos tenemos el bautismo del Espíritu Santo? Podemos profetizar todos, dice. Uno, por turno. Pero en orden, hermano, calmados. Entonces dice, todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Versículo 32. No sé por qué no le puse el color verde ahí, se me olvidó. Y los espíritus de los profetas. Estoy leyendo el Nuevo Testamento. Los espíritus de los profetas, ¿cómo dice? Están sujetos. Es que ahorita, pastor, hasta gárgaras. No, hermano, calmado. Calmado. Los espíritus de los profetas están sujetos. Ok, Dios mío, tengo que terminar. Me quedan 2 versículos y termino. 2 versículos y termino. Este don, el don de profecía, va a tener un final. Llegará el momento glorioso en que todos volvamos a Dios de donde salimos y entonces ya no habrá más necesidad. ¿Por qué le estoy enseñando esto? Porque la gente dice que ya no existe la profecía. Porque dice la Biblia que van a pasar. Sí, pero no ahorita. ¿Cuándo van a pasar? ¿Cuándo van a pasar? Cuando la iglesia. ¿Para quién son los talentos? Yo empecé diciendo que para quién eran los talentos. Y cuando la iglesia se vaya, entonces se va a acabar la profecía. Se van a acabar las lenguas. El amor nunca deja de ser. Pero, ahí están los peros divinos. Pero las profecías se acabarán y cesarán. Las lenguas y la palabra de ciencia se acabará. Y la ciencia dice, también hablando de la ciencia secular, se va a acabar el conocimiento. Ok, voy terminando porque no sé si hay preguntas o no hay. ¿Hay o no hay? Sí hay, rapidito, ¿verdad? Solo escojamos ahí las que no vengan repetidas. ¿Qué punto muy importante este? ¿Qué es lo que debemos de practicar? No menospreciar. No menospreciemos las profecías. No debemos de juzgar el vaso en el que Dios ha depositado su profecía, sino más bien el que hay que juzgar es que la profecía misma que esté siendo dada por el vaso. Por ejemplo, usted mira que el hermano que está dando la profecía en chancleta va, no lo juzgue. Por eso alguien me preguntó, ¿puede profetizar un hermano en pecado? Bueno, y no profetizó una burra, pues. Una burra profetizó. Entonces no hay que juzgar el vaso, hay que juzgar la profecía. Mire, una vez un hermano me contó que iba saliendo de su casa, hermano, a quitarse la vida. Y cuando va saliendo, eso fue en San Pedro, cuando va saliendo y va a abrir el portón de la casa, llegó un bolito así. Y sigo siendo el rey. Y lo miró así y se le paró. Dice el Señor que tú eres mi hijo. Yo doy la vida y yo la quito. Y sigo siendo el... Y se fue, hermano.
¿Y qué cree que le pasó a aquel? Sencillo, hermano. El Señor puede usar, a un niño puede usar el Señor. Por eso es que no hay que menospreciar el vaso. La profecía es la que se juzga. ¿Dónde está eso? 1 Tesalonicenses 5:20. Voy a terminar con esto. ¿Me le dan el micrófono a la pastora, por favor? Ya lo tiene. No menospreciéis la profecía. Versículo 21. Examinadlo todo. 1 Tesalonicenses 5:20. Y retener lo bueno. Voy a terminar rapidito para dejar el tiempo a las preguntas. Los dones del Espíritu Santo son un regalo inmerecido de Dios, por lo cual debemos apreciarlos y sobre todo anhelarnos, ya que sirven para la edificación de la iglesia y para alcanzar madurez. Una iglesia no va a llegar a ser madura si no practica los talentos y los dones. El apóstol Pablo nos exhorta a que debemos desearlos ardientemente, los mejores dones. Amén y amén. Dele palmas fuerte al Señor. Dele palmas fuerte al Señor, hermano. Comencemos rápidamente, tenemos 10 minutos. Si Dios nos da palabra en cualquier lugar, ¿hay que esperar llegar a la iglesia para darla al pueblo? Amén. No le acabo de enseñar el espíritu del profeta. Versículo 32 de 1 Corintios 14. Los espíritus de los profetas están sujetos. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Sigamos. Pastor, los sueños se pueden edificar. Los sueños pueden edificar, consolar o destruir, dice. Si se sueña 2 veces seguidas, es confirmación. Claro, claro. Eso es lo que le estoy enseñando. Si cuando algo en la Biblia se dice 2 veces, es confirmación. Recuerde que Faraón soñó también varias veces y el mismo sueño. Y el mismo sueño. Entonces es un sueño que necesita interpretación porque lo está confirmando el Señor. Claro que sí. Sigamos. En un servicio o en un culto, dice, día martes, en la adoración, con mis ojos cerrados, miré un círculo abierto en el cielo y vi muchos ángeles inclinados viéndonos que donde Dios es, dice. Y en otra ocasión, en otro culto, día viernes, miré otra vez al cielo y lo vi abierto. Miré el cielo abierto y ángeles viéndonos inclinados, viendo hacia abajo. Bueno, esas son visiones, pues, ¿verdad? O sea, sí, ¿verdad? Eso es una visión, una confirmación de lo que Dios está haciendo acá. Por eso es que le digo yo que nosotros aquí en la iglesia debemos de entrar, hermano, más prestos para escuchar, ¿verdad? Lo que Dios tiene para nosotros, porque ustedes de que viene aquí hay vallados de ángeles acá adentro. Entonces una visión lo que hace es que le abrieron el ojo para que usted viera lo que está pasando. Pero imagínese que si yo le dijera todos los días hay un ángel aquí a la par mía, hay otro acá, hermano. Usted es que aburre el pastor, ¿verdad? Pero es todos los días, eso es normal. La iglesia del principio tenía visitación de ángeles y los miraban. Es más, a veces decían, cuando Pedro tocó, ha de ser el ángel de Pedro, decían. Que ya lo conocían. Entonces eso tiene que ser normal en la iglesia final. Sí. Pastores, bendiciones. Entonces la mayoría de los hermanos de la iglesia, ¿usted considera que tienen don de profecía y diversos géneros de lengua? Es que no se trata de que yo considere, sino que la vara la tengo yo, la autoridad. Si yo sé, por ejemplo, que una persona está en pecado, yo lo sé, y se levanta con una profecía, obviamente yo puedo decidir en ese momento como sacerdote de la casa no ponerle el micrófono ni ministrar esa profecía. Es más, si veo una hermana que viene sin velo, yo no le pongo el micrófono a profetizar. No, pero es que vengo de afuera, mucho peor por ahí, porque tiene que sujetarse a lo que se hace en esta casa. Entonces, eso me corresponde a mí porque a mí es el que me van a pedir cuenta por la congregación. Entonces yo sé quiénes pueden profetizar y quiénes no pueden profetizar. Y yo sé qué profecías hay que ministrar y qué profecías no hay que ministrar. Eso ya me pertenece a mí, ¿verdad? La Biblia dice que por eso es que la profecía se da para que toda la congregación la escuche. Porque hay que no al vaso, la profecía que se da. Porque imagínese una persona que anda en pecado, que no se ha llenado de leer la Biblia ni nada de eso,
y viene a profetizar. ¿Qué va a salir de? Puede hacer una profecía, pero ¿qué va a salir? Recuerde que el vaso puede ser diabólico, carnal o divino, ¿verdad? Sigamos rápidamente porque nos queda poco Pastor, tiempo. mi pregunta es, dice, si es un vaso de liberación, ¿puede haber vómitos? Vaso de liberación. ¿Cómo así vaso de liberación? Es que las personas, bueno, eso lo vamos a enseñar. Ya tengo listo el material. No lo había enseñado porque no lo tenía y creo que lo vamos a ver en el segundo ayuno de febrero. Específicamente vamos a venir a ver liberación. Pero vaso de liberación, no, hermano. No, no es así. Las personas para liberación son personas. Es más, no crea que de un grupo de 100, los 100 liberan. No, hermano. De un grupo de 100, uno puede salir. Y no crea que la liberación es algo bonito tampoco, ¿verdad? Y si usted lo anhela, pues ese sea usted. Yo no lo anhelo, pero si usted lo anhela, anhélelo, ¿verdad? Pero tampoco es que es algo que para jugar con eso, es algo bien delicado. Es algo bien delicado y no se llama vaso de liberación. Eso ya es una persona que está siendo delegada, porque los autorizados para liberar es la pastora y el pastor. Amén. Porque la autoridad reconocida espiritualmente somos nosotros. Cuando el pastor delega, entonces, mire qué interesante, un espíritu reconoce autoridad delegada. Un espíritu. ¿Y los humanos? ¿Y los humanos? Entonces, es que eso es la cobertura. Si los espíritus lo entienden. Conocemos a Pablo. Y sabemos quién es Jesús. Sé que los conocían en el mundo espiritual. Pero no crea que es... venga, le pongo la mano, hermano. No. Es más, no me ande llamando, hermano, para liberar un endemoniado. Tráigalo a la iglesia. Venga a orar por un endemoniado, pastor. Aquí está en mi casa ahorita. No, usted no tiene que ir al territorio del endemoniado. Usted tiene que traer el endemoniado al territorio. Imagínense, voy a poner un ejemplo así. Uno de la M18 con la MS. ¿Qué pasaría si uno de la MS se va al territorio de la 18? No sale. Imagine yo de pastor y me voy a meter ahí, hermano. ¿Endemoniado va a salir? Entonces usted tiene un endemoniado, amén, tráigalo a la iglesia. Y le va a imponer manos, pastor, hasta que el Señor me diga. Porque hay unos que son liberados en la alabanza. No necesitan ni ponerle manos. Si el Señor me habilita, yo le pongo la mano. Si no, no se la pongo. Uy, pastor, no, hermano, si que aquí no es lo que usted quiere ni lo que yo quiero. Es lo que la iglesia es. Iglesia de, no es iglesia de Gustavo. Aquí se hace lo que el Señor dice. Enfermos, endemoniados, paralíticos, ciegos, cojos, tráigalos a la iglesia. Aquí vamos a orar por ellos. Aquí se van a sanar. Cristo andaba. ¿Hay algún enfermo por aquí para orar por él? No, bueno. ¿Por aquí ando buscando algún endemoniado por aquí? No, ¿qué dice la Biblia? Pasaba Jesús por la ciudad y pasaba. Y de repente, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor dice, hijo de David, tráigamelo para acá, tráigamelo para acá. ¿Qué es lo que quiere que te haga? Que recobre la vista. Lo buscaba. ¿Qué hicieron aquellos? Rompieron el techo y metieron el paralítico por el techo. Cristo estaba predicando. Y dice que el Señor, por la fe de los 4, sanó al paralítico. Pero se lo llevaron. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Eso lo vamos a enseñar el segundo ayuno de febrero. Sigamos, porque el tiempo se nos va a acabar. Quedan 5 minutos. Se ha dado profecía sobre una hija y una esposa, y la han dado varias personas. Hace 32 años. ¿Qué pasa esto? ¿Es profecía? Hace 32 años. Se habrá muerto ya la señora. Perdone, ¿verdad? Pero es que mire, si la profecía se da hoy, es que mire, por ejemplo, hay profecía que es para el momento. Es para corregir algo que va a pasar en el futuro. Pero si desde hace 32 años está oyendo una profecía para usted, lo oigo bien raro, ¿verdad? O sea, 32 años de ser cristiano y todavía le sigue mandando la palabra del Señor porque no entiende. Dios santo, necesita la revelación. Sí, perdone que así lo entiendo, ¿verdad? Pero así lo entiendo. Porque para mí es que usted escuchó una profecía, de repente busque al pastor. Pastor, fíjese que ya tengo 3 semanas de estar escuchando esta profecía. ¿Qué es, pastor? Si usted no la puede discernir, pregunte. Y vamos a ver con la ayuda del Señor qué es. Pero no es que ya días vengo oyendo, ¿qué será? Hijo,
32 años y todavía no sé. No. A Abraham le dijeron, vas a tener un hijo. Vas a tener un hijo. Y Abraham, voy a tener un hijo. Y lo creyó. Hasta los 25 años se cumplió la profecía. Pero no es que no había interpretado. Él había interpretado. Hasta lo había interpretado mal porque embarazó a Agar. Le voy a ayudar al Señor, dijo. Me dijo el Señor que se iba a cumplir. Y vaya a Agar, vení para acá. Y la agarró a Agar. Dios santo, perdone, ¿verdad? No, entonces hay que pedir revelación. Si usted no sabe, pida ayuda. Rápido, hermanos, rápido. ¿Cuántas quedan? Tres, rápido. Pastor, las 3. cuando tenía 13 años, Los de alabanza van subiendo, por favor. recibí el derramamiento del Espíritu Santo. Qué bueno. Después, en mi juventud, me descarrié. Ahora que regresé al Señor, tengo el deseo de hablar las lenguas. Ajá. ¿Cómo se llama el tener esas lenguas que no sé hablar? Dice. Bueno, lo acabamos de explicar, son diversos géneros de lengua. Se me olvidó poner un versículo. Irrevocable es el llamamiento e irrevocable también. Ayúdeme con el sonido, por favor. Y también irrevocable es el don. O sea que si usted profetizó hace 35 años, ahí sí se vale, ¿va? Y se descarrió, usted todavía tiene el talento. Lo que pasa es que está inactivo. Pero si usted regresa a los pies de Cristo 35 años después, el don se le vuelve a activar. El talento porque es irrevocable. Amén. Las últimas 2. ¿Qué sucede con 1 Corintios 14:4? Que dice que hablar en lengua nos edifica a nosotras mismas. ¿Es el mismo don que edifica también la iglesia? Creo que no me entendieron o no me di a entender. Está la señal de tener el Espíritu Santo, que es hablar lenguas. Todos podemos hablar lenguas. Es más, yo le puedo decir ahorita, póngase de pie y hablemos lenguas. Y hablamos lenguas, pero no quiere decir que usted va a interpretar las lenguas, solo que la hablemos, porque usted se está edificando en ese momento. Es más, eso sirve de testimonio de que el Espíritu Santo está aquí y lo tiene usted. Amén. Pero de repente, cuando no alce la voz, lo que estamos hablando es cuando ahí en la pantalla los hermanos ponen dones espirituales y hay un hermano o una hermana que está, dice el Señor, y usted de repente, no, eso es una malcriadeza. Sí, pero es que no pude sostener el espíritu. Ya le enseñé que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces tiene que aguantarse. En ese momento hay que guardar silencio. Por eso es que hasta la orden se había dado de no abrir esa puerta. Y se molestaron muchos. Y qué bueno que se molestaron. Porque van a otras iglesias que ni baños tienen y no se mueven. Al buen entendedor, pocas palabras. Y aquí, hermano, se levantan, van, vienen. No, si que la casa del Señor aquí está el Señor de verdad. Y más cuando están los dones. Mire, ay, es que el niño, téngalo ahí, enséñale desde pequeño. Enseñémosle. Ya van a crecer grandes y van a estar los talentos. Voy, contame cómo quedó la película. Qué buena va. No, enséñele. Usted dirá, se me calla. Y si no, en la casa nos arreglamos. Y en la casa dígale, mira papá, vení para acá, te voy a pegar porque en medio de los dones te portaste irreverente. Mire, Proverbios dice, no le niegues la vara al muchacho, porque no se va. O sea que no solamente un niño, sino que levanten la mano los muchachos. Levanten la mano. Ahí está Proverbios. Ahí está Proverbios. Entonces hay que enseñar reverencia. Entonces el don, cuando usted sabe que usted tiene la interpretación de esas lenguas, de las lenguas con libertad, pero espere el turno. Y de repente no, el pastor quitó el tiempo y usted ya no lo pudo dar. Entonces agarre un papel, mire, y escríbalo. Y después se lo pasa al pastor. El pastor va a saber si da esa profecía o no la da. Así como hicimos el domingo. Un pastor me pasó la profecía a mí. Mira, ahí decidí vos. Un pastor, no una oveja, un pastor. La última, ya no hay. Póngase de pie. Ayúdenme con esto, por favor, hermanos. Mire, hermano, estamos enseñando porque hay que enseñar para corregir. No podemos corregir si no enseñamos. Y mucha gente no entiende, ni es bendecida, ni prosperada, ni crece en una iglesia porque esto no se enseña.
Se les habla de motivación humana. Se les habla de esto. Y no, es por eso no crecen. Crece el pastor, hermano. Porque al pastor es que le llevan la plata, ¿verdad? Pero no, hay que crecer espiritualmente. Mire, me dio tristeza ver en la mañana un noticiero. Qué cosa terrible, hermano. Los pastores que se comen los diezmos, hermano. Qué terrible. Qué terrible. Y lo peor es que son amarillistas, hermano. Y dañan toda. Y mire, ahí se llevaron de encuentro a toda la iglesia cristiana. Y por un pastor pícaro, pagamos todo. A mí hasta pena me da, hermano, después de ver una noticia de esa, llegar al banco y usted es pastor. Si, hermano, lo quedan viendo a uno así. Y anda en el banco el pastor sacando un pistón. No lo pueden ver en el banco y que más pagando anda uno, hermano. Entonces mire qué terrible, porque hay falta de enseñanza. Y el pueblo perece por falta de enseñanza. Esta ciudad, hermano, una ciudad bendecida. Mire, hermano, hace 20 años atrás se sembró un evangelio sobre otro evangelio de hace 20 años atrás. O sea, de 40 años atrás. Y hoy, 2017, nos toca arar el terreno para arrancar un mal evangelio que ha sido predicado. Porque no estoy diciendo que no ha sido predicado el evangelio, ha sido predicado. Y nos lo han enseñado, pero mal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Volver a trabajar para arrancar esa mala enseñanza y sembrar una nueva enseñanza. Amén. Solo alce sus manos ahí, estamos en un martes de enseñanza. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida, Señor.